amén, en el día de hoy acerca de fijando nuestra mirada en Dios. Fijando nuestra mirada en Dios. Y quiero que escuche la siguiente anécdota. Se titula Ver para creer. Ver para creer. Una maestra quiso demostrar a sus niños de primaria que Dios es un mito, que Dios no existe. La clase ocurrió así. La maestra dice: hoy vamos a aprender que Dios no existe. Entonces, dirigiéndose a uno de los niños, dice: Tito, ¿ves el árbol allá afuera? Tito responde: sí, maestra. La maestra vuelve y le dice: Tito, ¿ves la hierba? Y Tito dice: sí, maestra. La maestra vuelve y le dice: vete afuera y mira hacia arriba y dime si ves el cielo. Tito, regresando unos minutos más tarde, dice: sí, vi el cielo, maestra. La maestra le dice: ¿y vistes a Dios? Tito responde: no, maestra. La maestra dice: esto es exactamente mi punto. Podemos ver todo lo que existe, pero no podemos ver a Dios porque Él no existe. Es un cuento. En ese momento, María, una compañera de Tito, pidió a la maestra si podría hacerle más preguntas a Tito. La maestra, algo sorprendida, accedió. María le pregunta: Tito, ¿ve los árboles afuera? Y Tito dice: sí. María vuelve y le pregunta: Tito, ¿ves la hierba? Y Tito, ya aburrido de tantas preguntas, contesta: sí. María vuelve a preguntarle: ¿ves la maestra? Sí. María vuelve a preguntarle, o María le dice: todo lo que existe se ve, ¿cierto? Tito dice: sí. María le pregunta a Tito: ¿ves el cerebro de la maestra? Tito dice: no. Entonces María dice: entonces, Tito, según nos han enseñado hoy, nuestra maestra no tiene cerebro. Gloria al Señor. Amén. Fijando nuestra mirada en Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Interesante cuando nosotros profundizamos en este verso de la Escritura, porque nos está llamando la atención a fijar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero para nosotros poder entender eso un poquito más, tendríamos que hablar un poco del versículo 1. El versículo 1 dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, que nos despojemos de todo peso que nos asedia, es decir, y que nos enfoquemos en Jesús. La única manera que tú y yo podemos correr esta carrera y llegar hasta el final y ser más que vencedores es poniendo nuestra mirada solamente en Cristo. Él es el blanco, Él es la meta a seguir. Si tú y yo quitamos la mirada de Él, desde luego nos vamos a estancar, nos vamos a caer, como le pasó a Pedro. Jesús se encuentra con Pedro. Y Jesús está caminando sobre el agua, Pedro está en la barca, y cuando Pedro lo ve, le dice: maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Jesús le dice: ven. Y Pedro se sale de la barca emocionado y comienza a dar unos pasos sobre el agua. Pero él pudo caminar sobre el agua mientras mantuvo su mirada fijada en Jesús.
Una vez que quitó la mirada de Jesús y la puso en los grandes vientos, en las grandes olas, dice la Escritura que comenzó a hundirse y tuvo que clamar por auxilio, tuvo que clamar: Señor, socórreme que perezco.